Amigos de últimas noticias de hoy, atención, pagos directos, efectivo para el seguro social, desde $800 hasta 1.800 aterrizarán el día de mañana en cuentas bancarias de millones de estadounidenses. Quédense hasta el final del video porque el IRS otorga hasta $2.000 disponible para los estadounidenses que buscan jubilación. ¿Cómo reclamar y quién es elegible? Pues ofrece hasta $2.000 a todas estas personas. Amigos de últimas noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un excelente día. Aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan nuestro contenido si claro, es de su agrado. Millones de estadounidenses están listos para recibir pagos del Seguro Social por un valor de hasta $1.800 en este mes. Este pago va a llegar el día de mañana o en cuestión de unos días, pero mañana es la fecha clave en la que salen estos lotes de pagos. El seguro de incapacidad del Seguro Social, conocido como el SSDI, está diseñado para brindar alivio a aquellos que ya no pueden trabajar, o bueno, que están en una capacidad diferente a la de antes. Alrededor de 8 millones de personas califican para el Seguro Social. Los estadounidenses nacidos entre el 11 y el día 20 de su respectivo mes de cumpleaños recibirán su próxima cuota este 20 de julio. La mayoría de los reclamantes reciben entre $800 y $1.800 al mes. El siguiente pago es para quienes nacieron el 21 al 31 de su respectivo mes. Estas personas obtendrán su beneficio el día 27 de julio. Sin embargo, los solicitantes que comenzaron a recibir el SSDI respectivamente entre 1997 o antes de ese año, ya habrán recibido su beneficio de julio, ya que se envió el primer día del mes. Los pagos normalmente se depositan el día 3, pero este mes la fecha cayó un día domingo. Como bien sabemos, si cae entre fin de semana o feriado, estos se postergan. Los solicitantes deben demostrar que ya no pueden realizar un trabajo que su discapacidad les impide realizar la mayor parte del trabajo durante al menos un año para poder tener derecho a estas prestaciones. Los estadounidenses que sufren de una anemia crónica, una insuficiencia renal, epilepsia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden calificar para este beneficio. Los funcionarios de la Administración del Seguro Social calculan los beneficios en función a sus ingresos mensuales en promedio de una persona, esto durante un periodo de tiempo determinado. Mientras tanto, los beneficios del Seguro Social con un valor promedio de hasta $1.657 se pagarán a millones de adultos mayores este 20 de julio, entre 800 y 1.800. Algunos reclamantes pueden recibir pagos directos por valor hasta de $4.000. Pues en mayo del 2022, un total de 65 millones de estadounidenses recibieron estos beneficios por parte del Seguro Social. Como sabemos, para poder llegar a estas grandes cifras como $4.000, es necesario seguir unos ciertos pasos para poder reclamar la cantidad máxima. No todos lo pueden hacer, pero sí muchos que por un error no lo hacen. Es por ello que también te invitamos a que sigas nuestros 3 pasos para poder obtener la cantidad máxima. Te dejaremos el link en la descripción. Ahora muy bien, pues el IRS otorga hasta $2.000 disponible para los estadounidenses que buscan cuentas de jubilación. ¿Cómo reclamar y quién es elegible para este crédito? El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, tiene un crédito fiscal de hasta $2.000 para estadounidenses elegibles con cuentas de jubilación. El llamado crédito del ahorrador proporciona créditos fiscales para los contribuyentes elegibles que realizan contribuciones calificadas a una cuenta ARE o un plan de jubilación patrocinado por un empleador.
Aquellos que califican recibirán un crédito fiscal del 10%, 20% o 50% de la cantidad invertida en cuentas de jubilación elegibles. Solo tenga en cuenta que las contribuciones transferidas no califican para este crédito. Además, los beneficiarios designados también pueden calificar para un crédito de contribuciones a la cuenta Archfin Better Life Experience. Esta es una ley llamada la Ley ABLE. Permite a los estados crear programas de ahorro con ventajas impositivas para personas con discapacidades. Los fondos de estas cuentas ayudan a los beneficiarios designados a pagar los gastos de discapacidad calificados. Las distribuciones están libres de impuestos si se utilizaron para gastos de discapacidad calificados según el IRS, pero sus contribuciones elegibles podrían verse reducidas por cualquier tipo de distribución reciente que usted haya recibido de un plan de jubilación, el ARE o una cuenta ABLE. Bueno, ahora hablemos de reclamación y elegibilidad. El monto del crédito prácticamente depende de sus ingresos y, claro, de los umbrales que tienden a cambiar anualmente. Para los contribuyentes solteros, el crédito máximo para las contribuciones de la cuenta de jubilación que los contribuyentes pueden reclamar es de $2,000 o $4,000 si están casados y presentan una declaración en conjunto. Entonces, si califica, el crédito máximo para los contribuyentes solteros es de $1,000 o $2,000 para los contribuyentes casados en conjunto que aportan el máximo a sus cuentas de jubilación. Los elegibles para el crédito del ahorrador deben ser 18 o más, no reclamado como dependiente en la declaración de otra persona, no un estudiante. Pues el IRS lo considera estudiante si estuvo en la escuela durante cualquier parte de los 5 meses calendario del año fiscal. También incluye ser un estudiante de tiempo completo en una escuela o tomar un curso de capacitación en una granja de tiempo completo impartido por una escuela o una agencia gubernamental estatal del condado o que sea local. Una escuela incluye escuelas técnicas, comerciales y mecánicas, pero no incluye cursos de capacitación en el trabajo, escuelas por correspondencia o escuelas que ofrecen cursos solo a través de Internet quedan excluidas. Para reclamar su crédito, los contribuyentes deben completar el formulario Crédito por Contribuciones Calificadas de Ahorro para la Jubilación, que tiene la numeración 8880. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más, les instamos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan nuestro contenido, participen en la caja de comentario o también participen en nuestra pestaña de comunidad.